Y acompáñeme por favor a Mateo 9, capítulo 32, 9:32. Y al salir ellos, he aquí le trajeron a un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa semejante. Diga conmigo, el mudo habló. Y quiero contarle que este es uno de mis versículos preferidos, porque en una frase tan sencilla dice cosas tan grandes. Si a usted le dicen que un mudo habló, por supuesto que esto es una plena contradicción, ¿verdad? Porque usted sabe que los mudos no hablan, ¿cierto? Por lo tanto, en este versículo sucede algo sobrenatural o algo extraordinario. Nosotros le llamamos un milagro, pero es algo que no sigue el orden común de las cosas tal y como en nuestro ámbito terrenal debería ser. Entonces, para nosotros que un mudo hable es imposible, ¿cierto? Por eso es mudo. Pero en la Escritura dice que el mudo habló. Y esto nos muestra a nosotros el gran poder de Dios o el gran deseo de Dios de bendecir a todos aquellos que creen en Él. Estas obras extraordinarias o sobrenaturales que llamamos milagros están disponibles para toda persona que cree en ella, es decir, en la palabra del Señor. Por lo tanto, si alguien necesita un milagro, pues puede creer que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos les gustaría tener milagros? ¿O cuántos han recibido un milagro de parte del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos necesitan algunos otros milagritos de parte del Señor? ¿Cuántos necesitan grandes milagros del Señor? Y entonces hoy no vamos a hablar acerca de eso precisamente, pero sí nos sirve para poder comprender que aunque nuestra manera de pensar es muy necesario que Dios intervenga de una forma sobrenatural, es decir, nosotros podemos hacer un buen esfuerzo, podemos ser diligentes, pero hay cosas que solamente Dios puede llegar a hacer. Y en ese momento, cuando nosotros llegamos al límite de nuestra capacidad, es el momento en el cual es ideal para que Dios intervenga. Por lo tanto, que cada vez que yo llego a un lugar que es muy difícil para mí, es un buen lugar para que Dios muestre la capacidad que tiene para poder bendecir y obrar de manera hasta milagrosa, digámoslo así, para aquellos que creen en Él. Y aunque usted no lo crea, y aunque todos lo tenemos claro, que es bueno que Dios obre, que es bueno recibir uno o muchos milagros, hubo personas que rechazaron esta oferta. Y ahora sí vamos a ir a donde yo lo quería llevar. Mateo 13, por favor, verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, acompáñame, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Amado Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros en esta mañana. Yo te pido hoy, Señor, que todo oído espiritual sea abierto, que el corazón sea abierto también para poder recibir esta preciosa semilla que tú nos das en esta mañana y que sea de bendición y que pueda ser multiplicado su fruto en grandes bendiciones para cada uno y para su familia. Permite que entre en tierra fértil, que sea sembrada y sea regada por tu Espíritu y que podamos gozarnos de esto hermoso que tú estás por hacer en la vida de cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y entonces Jesús venía de
distintos poblados, y él venía haciendo muchos milagros. Usted puede leer más tarde en su casa, él venía de distintos lugares haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, y llega a su propia tierra. Pues obviamente los pueblos en aquel tiempo no eran tan grandes como los pueblos que tenemos hoy. Imagínese una barriada, donde sí hay bastantes personas, pero pues es fácil poder saber o conocer a muchos, y en algunos casos a todos, a todas las personas que viven en aquel lugar. Por lo tanto, él llega a su tierra, y dice la Escritura que él no solamente fue a visitar a su familia, sino que fue a enseñar. Y Jesús, cuando enseñaba, no solamente estaba predicando, sino que él enseñaba y hacía milagros. Quiere decir que cuando tú y yo nos juntamos aquí, no solamente es para que tú escuches aquello que Dios está hablando por medio de una prédica, sino que en medio de esta prédica, en medio de lo que Dios habla, él también obra milagros. Pastor, pero ¿será que Dios puede hacer un milagro mientras yo estoy aquí sentado? La respuesta es sí. Porque mientras él enseñaba, empezaban a suceder los milagros. Nosotros estamos a veces condicionados a que tiene que haber un evento especial. Pónganse todos de pie, levanten las manos, pongan a los músicos a tocar una canción de esas bonitas que hace que uno llore. Y entonces cuando empieza ya algo, sentir algo, entonces van a suceder los milagros. Pero la Escritura no dice así. Es más, le tengo que decir que Jesús nunca lo acompañaba su banda de adoradores. Ay, pastor, ¿y será que les tenían sillas? ¿Cómo? No habían sillas, mi amado. Él se paraba en un lugar y la gente se empezaba a aglomerar. Y él empezaba a hablar. Y de repente empezaban a suceder los milagros. Y vemos entonces que todo esto estaba sucediendo y Jesús venía ya algún tiempo, meses, quizá ya algún tiempo, más de un año y algo, en que todo esto estaba pasando, cuando llega a su tierra, a Nazaret. Y dice el versículo 54 que les enseñaba, y ellos, la gente que estaba en aquel lugar, se maravillaba, se quedaban atónitos, se quedaban estupefactos, se quedaban como tontos, pues, de lo que estaban viendo. Ya Jesús, por supuesto, ya Jesús tenía fama, ya lo conocían en los alrededores y en muchos lugares de Israel. Y cuando ellos miran a aquel hombre que había salido de en medio de ellos, por decirlo así, o que había vivido ahí, mejor dicho, había vivido ahí, predicando de esta manera, enseñando con tal sabiduría, y le seguían estas señales, o tenía este poder para hacer cosas extraordinarias, para hacer milagros. Entonces yo quiero que usted se ponga en el lugar de esos hombres que habitaban en aquel pueblo llamado Nazaret. Que de repente un amigo de su barriada que usted conoció desde peladito y que no nació allí porque él nació en Belén, tampoco vivió ahí porque él después de algún tiempo se fue a vivir a Egipto, y después en algún momento después de los 12 años, como 12 años, regresó a Israel a vivir en este lugar llamado Nazaret, pero lo conocían. Y entonces yo quiero que usted se sitúe en aquel tiempo, porque esto es importante para comprender lo que el Señor nos quiere decir. Estos hombres le habían visto, si fuera hoy, lo vieron en el campo jugando fútbol. Lo vieron cuando iba a la tienda a comprar soda. Lo miraban cuando iban en las bicicletas con los otros amiguitos. De repente salía María a pegar 2 gritos y decía: Jesús, ya es hora de que te entres. Ya voy, mami. Entonces lo conocían. ¿Sí? Y unos años después aparece este hombre con esta gran sabiduría y haciendo milagros. ¿Qué hubiera pensado usted? Pero mire lo que ellos pensaron. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son el Jacobo, el José, el Simón y Judas. Así hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y entonces él empieza un proceso en la mente de la persona. Y yo quiero que usted traiga a hoy
todo esto que estamos hablando. Porque cuando Dios empieza a hacer cosas buenas, las personas empiezan a generar en su corazón y en su mente un proceso para igualar lo que Dios está haciendo. Se lo digo de otra manera. Lo primero que ellos dijeron fue, Entonces quiero decirle que el utilizar es como hoy en día. Si usted mira a un vecino que le cae mal, ahí va dice. Viendo de una manera menospreciativa, menospreciando, porque le habían visto. Mira, pero ¿cómo puede saber? Mire, eso le pasa, nos ha pasado a todos cuando empezamos a caminar un poco en el Señor. Porque el Señor hace unos cambios extraordinarios y de repente uno hasta se mira diferente, ¿verdad? Más guapo, dice, está bien. Romanos 5 dice que la fe no avergüenza. Entonces, más guapos. Lo mira uno feliz, lleno del Señor. ¿Y no le ha pasado que de repente se le queda viendo uno que no está con el Señor y le dice, ¿y a vos qué te pasó? ¿Qué te crees? ¿De qué te las llevas? Si yo conozco todo de ti. Eso te va a durar poquito. Nunca vas a cambiar. Ahí me avisas cuando regreses. Así dicen a veces, son tremendos algunos. Pero es precisamente lo que le pasó a Jesús, porque después le voy a decir por qué sucede esto, pero lo primero que utilizan, o lo primero que empieza a suceder, es que sucede un menosprecio en el corazón. Solo se lo voy a explicar. Cuando una persona, la Escritura dice también que toda buena obra o toda obra hecha con excelencia genera envidia. Cada vez que usted mejora, no crea que todas las personas que están a su alrededor se alegran, aunque le sonrían. No crea que todos se alegran como usted se alegra, sino que a algunos de ellos les va a dar picazón. Y les va a irritar. Y les va a doler de cómo es posible que cómo es posible que esta, mira, ahora se las lleva de santa. Y eso estaba pasando. Empieza el menosprecio. Número 1, diga conmigo menosprecio. ¿De dónde tiene dice? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Ahora se las lleva que ya sabe la Biblia. Miren, hasta en el celular la tiene. Se compró una bonita así y ahí la tiene en su carro. Cuando antes la tocaba y se quemaba. ¿De dónde tiene Y en el caso de Jesús, el reproche era, pero nunca estuvo metido en el templo. ¿Y ahora cómo sabe todo esto? No fue el instituto de rabinos de Nazaret. ¿Cómo sabe todas estas cosas? ¿No le ha pasado a usted que ahora que usted está en el Señor, viene alguien y le pregunta algo, y usted sin querer queriendo, ¿verdad? Como diría el chavo, le saca un versículo o le habla de Dios? ¿Y cuál es la respuesta a veces? Ay, hermano, qué bendiciones, amén. Pero otras veces se le quedan viendo uno raro, ¿verdad? Con ojos de, ¿y Entonces mire cómo en el corazón de las personas empieza a generar esta dinámica. Es el deseo de igualarse a. Es decir, cuando yo crecí o me desarrollé con una persona, normalmente mi mente humana, mi carne va a decir, tiene que ser igual a mí. Pero cuando empieza a avanzar o a desarrollarse, le va a empezar a recordar todo lo malo. No porque tenga algo malo, sino porque se siente mal que no puede alcanzar esto que el otro está teniendo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que menospreciar. Mira, se acaba de comprar un carro. Sí, pero lo debe todo. Ay, qué bonito le quedó el pelo. Sí, pero se gastó $200 para que le quedara así. O sea que es feo y le tuvo que meter mucha plata, ¿verdad? Para que quedara bonito. Mire qué terribles que somos los humanos, ¿verdad? Y entonces él empieza, dice. Ellos empezaron con el
buscando menospreciar o darle menor valor a lo importante que sí estaba pasando. Mira, impresionante. La primera parte dice que ellos estaban maravillados de lo que él tenía, maravillados de lo que él enseñaba, maravillados de los milagros que él hacía. Cuando vieron todo esto bueno, se volvieron a ver en el espejo y vieron, pero si este es igual a nosotros, pero ya no es igual a nosotros. Entonces yo estoy mal. No, aquí no voy a estar yo solo mal, él también va a estar mal. Y es cuando empiezan a tirar todo este menosprecio o todo esto malo que se tiene o se puede pensar sobre la persona. Aquí no tanto, pero yo me recuerdo allá en mi tierra, si alguien empezaba a ir económicamente bien, pero bien, no solo que le pagaron un poquito más, lo primero que la gente decía, saber en qué está metido, insinuando que está metido en narcotráfico, ¿verdad? Y tal vez la persona sí había generado buenos negocios o sí había trabajado y tenía una gran bendición de parte de Dios, pero este menosprecio empieza a surgir en el corazón de las personas. Entonces, ¿de dónde tiene este? No fue al instituto, no tiene el título, no tiene los estudios, no tiene la calidad. Nosotros no lo reconocemos como un hombre de Dios, con grandes predicas, con gran sabiduría y milagros. Y todavía le querían pedir credenciales. ¿Quién le dio permiso a usted? Le decían. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le dijeron en otro lugar. Entonces vemos que empieza a suceder todo esto y aunque ya sabían de su fama, ellos no le estaban reconociendo. ¿De dónde? No tenía, esto quiere decir cuando le preguntan ¿de dónde? Quiere decir que cuando Jesús creció, estas cosas no pasaban todavía. No públicamente. ¿Sí? Pastor, pero entonces esos libros y esas películas que hacen o dicen que Jesús hacía milagros de niño, son mentiras. Son inventos. Es fantasía. Qué bonito pudo haber sido así, pero la Escritura nos está enseñando, por los testigos que dice aquí, que Jesús no hacía milagros cuando vivió en Nazaret. Pastor, pero entonces María, ¿por qué le dijo que multiplicara el vino cuando se les había acabado allá en las bodas de Caná? Tuvo que haberlo sabido. Por eso le dije yo, públicamente no lo hacían, pero sin duda alguna en su casa ya Dios empezaba a manifestarse de manera milagrosa a través de Jesús, para que usted lo sepa, y así no mire una película y diga, ay, ese es Jesús de adolescente, mire qué milagro. No es verdad, él no hizo milagros de adolescente. Tenía 18 años y ya no tenía, a los 18 años era como tú y yo. Ay, pastor, qué desilusión. No es desilusión, por el contrario, esto manifiesta que Jesús era como nosotros. Lo hace más poderoso, porque Jesús nos reitera, mejor dicho, la Escritura, que Jesús era hombre, a la vez que era Dios. Él no vino aquí con toda su capacidad como Dios a vivir una vida de hombre. No, Él fue hombre, ya no lo es, por supuesto, y vivió su vida perfectamente como hombre, como tú y yo. ¿Y esto por qué es poderoso? Número uno, porque habla de lo que Él genuinamente era. No se valió del poder de Dios para vivir su vida, de su poder como Dios para vivir su vida, sino que Él, como nosotros, todo lo que vivió, la cruz y la muerte y la resurrección, fue para abrir un camino para hombres y mujeres como tú y yo, que no tenemos nada de especial, sino al Señor mismo. Entonces es un perfecto ejemplo de que tú sí puedes. Quizá hoy tú sabes un poco de la Escritura y sabes que tienes al Espíritu de Dios, pero hace unos años, ¿no? ¿Y entonces te hace mal? No, no te hace mal. Te hace como Jesús fue. Te hace vivir la vida como Jesús también la vivió. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Dice. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y entonces aquí viene la segunda. Diga conmigo, vamos a seguir con los obstáculos. Diga conmigo, obstáculo. El primer obstáculo que surge en el corazón para ver las cosas de Dios o vivir las cosas de Dios es, ¿cuál fue el que vimos ahorita? El menosprecio. Es menospreciar.
Recuérdese ese, después lo vamos a resumir. Y el siguiente, verso 55, no es este de nuevo, ¿verdad? El hijo del carpintero. Pero no cree usted que el carpintero era, ay, es el empresario, don Carpintero, que tiene una fábrica. Uy, vamos a juntarnos con él a ver si nos da trabajo. No, no, la frase fue, no es este el hijo del carpintero. Y aquí le va a decir otra cosa la Escritura. Jesús probablemente trabajó con su papá, pero él en sí no fue carpintero. Porque no dice la Escritura, no es este el carpintero de la esquina, no es este el carpintero que vivía allá a la vuelta. No, no, dice, no es este el hijo del carpintero, es decir, que el carpintero era el papá. Él probablemente trabajó, sin duda alguna, como tú y yo trabajamos. ¿Ya se da cuenta cómo el Señor vivió como nosotros vivimos? Entonces, si Él viene y trabajó con su papá, así como nosotros, esto nos da la pauta para que todos aquellos que no les gusta trabajar no tengan excusa para no hacerlo. Si alguno de sus hijos dice, no, papá, yo quiero tener un año sin trabajar y descansar porque salí de la escuela. No lo dije por ti, ¿viste? Usted dígale, hasta Jesús trabajó, siendo el hijo del dueño de todo lo que existe, del oro y de la plata, hasta él trabajó. Claro, no es que él se dedicó a eso, sino que él fue útil, ayudó. Mientras pudo o mientras fue su tiempo, colaboró con su familia de esa manera también. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Si usted pensaba que Jesús no tuvo hermanos, tengo que decirle que para que eso sea posible usted tiene que agarrar unas tijeras y recortar este versículo. Jesús tuvo hermanos. Bueno, medios hermanos, ¿verdad? Porque eran distinto papá, por supuesto. Porque era distinto padre, porque él fue engendrado por Dios. Es hijo de Dios. Y los demás pues eran hijos de José, el papá o su padrastro, si usted lo quiere poner de esta manera, eran sus medios hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y no solo esto, sino dice que también tenía más hermanas. Y dice, no están aquí todas sus hermanas, quién sabe cuántas eran, ¿verdad? 2 no creo. 3, 4 le puedo creer y quién sabe si habían más. Pero esta es una suposición, así que no voy a decir, el pastor dijo que Jesús tuvo 40 hermanas. No. Solo estoy diciendo que dice todas sus hermanas, refiriéndose a que era un grupo, pues no pequeño, de mujeres que vivían en aquel lugar y que se sabía que eran hermanas de Jesús. Entonces vemos cómo en aquel momento, en la primera instancia fue el menosprecio. La segunda instancia se llama la familiaridad o la cotidianidad. Mejor se la leo. Cotidianidad. Así. El hacer que las cosas sean cotidianas, ordinarias o comunes y corrientes. Dicho en otras palabras. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ante una cosa que es común, se le quita su valor por el hecho de que es común. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos les gusta los porotos? Levante su mano. Sí sabe que es poroto, ¿verdad? Beans, you know, beans. Oh yeah, levantó la mano. Caraotas, frijoles. Habichuelas en otros lugares. ¿A cuánto les gusta o saben qué es el arroz? Rice, yes, rice. White rice. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchos de nosotros eso es parte de la dieta diaria. ¿Sí?
Bueno, usted le puede poner otras cosas, pero me refiero, estos son pues bien básicos. Pero usted no se sienta a la mesa y ese día pues solo había arrocito y solo había porotos, y usted no se sienta a la mesa a decir, Señor, gracias, gracias porque en tu gran sabiduría hiciste esos alimentos preciosos, deliciosos a mis papilas degustativas, buenos para mi digestión y agradables para mi hambre. A veces uno dice, ay, otra vez arroz, otra vez poroto, dice. El poroto no cambió, ni el arroz cambió, ni su sabor. A menos que se le haya pasado la sal o algo, ¿verdad? Pero no cambió. Entonces, ¿por qué cambió el agrado? Porque es común, porque se repite, porque constantemente lo tiene, le empieza a quitar aprecio y valor a lo que es frecuente. Eso es la me acuerdo de... Gracias, hermanos, ustedes sí ya hablan en lenguas. Eso es la familiaridad. Por el hecho de que yo lo tengo muchas veces, le empiezo a restar valor. Pero yo puedo ver que las personas, me refiero a las del mundo, a veces tienen dichos, o hemos escuchado dichos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese es un dicho, pero de verdad muy triste. Porque uno tiene que ser muy orejón, por no decir otra cosa, ¿verdad? Para andar extrañando algo que no apreció cuando lo tuvo o mientras lo podía tener. ¿Ya para qué llora lo que usted echó por la borda? Ay, es que cuando... No, mi amado. Usted tiene que, si usted es un buen creyente, usted tiene que apreciar hasta las cosas más sencillas que Dios le da. Porque no sea que un día usted las pueda perder por el hecho de que no las apreció. Mi amado, uno no aprecia la salud hasta que uno está enfermo. Y cuando uno se enferma, uno dice, ay, no, ahora sí me tengo que cuidar, ¿verdad? Y ahí estamos ahí orando por el hermano, para que, ay, que el Señor sánalo, que dale. Pero ¿será que nosotros no caemos también en este triste callejón de no apreciar lo que sí es valioso? Mi amado, cuando usted se levante, dele gracias a Dios. Pero genuinamente, no de rutina, ¿verdad? Gracias, Señor. Así como cuando uno se levanta dormido todavía. Señor, gracias por este día. Te lo digo. Amén, dice. Sino genuinamente. Mire, ahorita que usted va a ir a comer algo, va a hacer su comida, su almuerzo. No importa si su comida es sencilla o es muy elaborada. Si es la que más le gusta, o bueno, ni modo, es la que había. Siéntese y dele gracias a Dios que la tiene. No le voy a decir que los niños de África no tienen, que usted sí tiene que... No. Es que usted tiene que aprender, así como, bueno, todos nosotros debemos aprender a apreciar hasta las cosas más sencillas que Dios nos da. Porque sería muy triste encontrar el valor que sí tenían cuando ya no las tenemos o no las podemos tener. Con todo respeto, no es muy sabio el vivir una vida de esa manera, pensando que todo se me tiene que dar y yo siempre tengo que tener lo mejor. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La familiaridad es una resta a la apreciación o el aprecio y la honra que se tiene. Si usted tiene padres, dele gracias a Dios que tiene padres. Yo sé que hay unos papás que son bien molestosos, yo lo sé, no se preocupe. Y hay algunos que quizás no fueron buenos padres, pero aún así usted tiene que darle gracias a Dios por ellos. Digamos que no son los tan buenos, y si usted tiene unos buenos, con mayor razón dele gracias a Dios. Mire, yo sé que cuando las personas crecemos, porque todos vamos para allá, no se preocupe, uno le puede variar el temperamento, le puede variar el carácter, le puede variar también el humor, a veces se le pueden olvidar las cosas, a veces las repite muchas veces, a veces se toma mucho tiempo para decirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dele gracias a Dios. Le voy a decir algo, yo he visto, le voy a poner este escenario, yo he visto en muchos funerales
que las personas que aprovecharon la vida de la persona fallecida son las que menos lloran. No le digo que no lloran, pero lloran de manera diferente que el que no la aprovechó. Usted tiene juventud, tiene fuerza, tiene familia, aproveche. No se aproveche de ellos, aproveche que los tiene y dele gracias. Sí, algunos sí se aprovechan, es verdad. Entonces vemos que la familiaridad quita el aprecio y la honra. Honre a sus hijos, honre a su esposa, a su esposo, honre a sus hermanos, honre a toda persona que usted pueda honrar. Trátelos bien, dicho en palabras más comunes nuestras. Trátelos como una persona importante, no menosprecie a nadie. Por el contrario, honre. Si llega a un lugar, salude. Salude, pero de una buena manera, con bendición. Buenos días, Dios le bendiga, ¿no? Buenas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, de una manera están diciendo, le conocemos, y de otra manera le están diciendo, le desconocemos. Y dice el verso 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, vamos a parar ahí, y se escandalizaban de él. ¿Se recuerda que leímos en el versículo 54? Se maravillaban. Y ahora resulta que, pues entonces, ¿quién nos entiende, verdad? Ya le voy a explicar un poquito más adelante. Y Jesús dijo un principio muy bueno, dijo muy importante, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Ahora yo le quiero decir que de este versículo muchos se agarran para hablar locuras y decir de que no son personas que no se les entiende porque no hay profeta sin honra sino en su casa. No, mi amado, las cosas del Señor son bien claras, son entendibles y son de bendición. Pero he conocido demasiadas personas que dicen, no, hermano, mira, ahora hay que poner todas las luces rojas porque eso va a representar que la sangre de Cristo va a venir sobre todos. Qué bonito, ¿verdad? Pero se imagina esto todo aquí con rojo. Va a parecer como que es discoteca o bar, ¿verdad? Yo, no dijo amén porque yo sé que usted no conoce nada de eso, ¿verdad? Entonces, pero créame, a mí pedí a la inteligencia artificial que me ilustrara sobre eso. Es que no me hacen caso porque no me entiendes. Porque no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su propia casa. Y a veces la gente tergiversa o se aprovecha de estas cosas, cuando las cosas del Señor son claras, son sencillas y de bendición. Tan fácil y tan sencillo que todos lo entendemos. Se imagina a Dios tratándole de dar un mensaje para que usted pueda ver si lo entiende y le dé vuelta y lo... Entonces, ¿qué tipo de mensaje es ese? Qué mala comunicación la que tendría Dios si le tiene que mandar mensajes para que usted no entienda y a ver si los logra entender. Pero vemos en la Escritura que la Escritura es sencilla, es para todos, es para cualquiera que tenga fe, la va a poder entender. Tan sencillo como eso. Así que él no estaba hablando de algo, no me comprenden, no dijo él, sino dijo, yo soy profeta y ustedes porque me conocen piensan que no lo soy. Y todas las razones que hemos venido haciendo. Y por eso dice que es una trampa muy grande a aquellos que están familiarizados, aquellos que tienen menosprecio por hombres y mujeres de Dios por el hecho de que son cercanos, que no le aprecien y por lo tanto no reciben lo que de Dios tiene. Dicho de otra manera, si usted conoce a una persona de Dios, honre, bendiga, porque entonces usted va a generar mayor bendición para su vida. Él está diciendo, el profeta, las personas que son de Dios, merecen honra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo aplicó de manera al revés, por la deshonra, porque ellos estaban deshonrando. Pero el principio es este. Si hay alguien que tiene algo de Dios, hónrelo por tal cosa. Si hay alguien que le bendice, hónrelo porque le bendice. No se le ponga a ver, Mira, a nosotros nos puede pasar porque tenemos grupos. Y en los grupos, pues, las personas no son precisamente pastores de la iglesia, no lo son.
son líderes de un grupo. Y ese grupo pues se predica, se ministra, se aconseja, se cuida. Hónrelos. No, pero es que yo el otro día vi que tiene mala letra. Le pasó las del pastor, confunde a Felipe con Esteban. No, eso no es de Dios. Para que sepa, ya no se me están confundiendo. Entonces, mire, pues vamos a avanzar. Les causó admiración primero y luego escándalo. Pero ¿sabía usted que no fue la primera vez que Jesús estuvo en ese lugar predicando? Al principio de su ministerio, cuando todo empezó, el lugar donde él se levanta y le dan las escrituras, lo invitaron a predicar, le dieron el rollo de las escrituras, porque en aquel entonces no todos tenían una Biblia, sino que las escrituras estaban en las sinagogas y ahí ellos sacaban los rollos para poderlas leer. Le dieron el rollo del libro de Isaías y él se fue a leer Isaías 55, cuando 5, ¿verdad? No, ya le digo, 50 y alguito. Cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Jehová me ha ungido para. Y él empieza a relatar todas las cosas, pero el pasaje que él estaba leyendo hablaba acerca del Mesías. Y entonces dice que él, cerrando el rollo, se sentó y les dijo, este día delante de ustedes esta escritura se ha cumplido. Allí les dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, en Nazaret, en ese mismo lugar donde él estaba predicando y donde hoy en esta ocasión le estaban menospreciando, ya lo habían menospreciado y ante la verdad que él estaba diciendo, no la quisieron aceptar. ¿Y sabe qué quisieron hacer? Le quisieron matar. Dice que le sacaron del templo, le empujaban para ver si lo tiraban de un despeñadero, pero Jesús, dice la Escritura, que caminó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada y no le hicieron nada. O sea que ya habían tenido un antecedente, que en su propia casa lo querían matar por decir que él era el Mesías. Luego él llega con todas estas pruebas, la sabiduría, los milagros, y ahora lo menosprecia. ¿Y este quién es? Y dice el 58, y no hizo allí muchos milagros. Lea conmigo qué dice ahí. A causa de la incredulidad de ellos. Diga conmigo, la incredulidad es un obstáculo para el mover de Dios y sus milagros. Ahora digámoslo al revés. La fe promueve los milagros y el mover de Dios. Entonces la incredulidad es el polo opuesto de lo que es la fe. Y la incredulidad se vuelve un obstáculo para que aquello que Dios ya empezó, porque sí recibieron los milagros, ¿se recuerda? Él llegó, empezó a predicar, vieron la sabiduría, vieron los milagros, y entonces ellos se maravillaban. Pero después empieza el proceso que generó la incredulidad, y se detuvieron los milagros y se detuvo la predicación. Dicho de otra manera, podemos empezar a caminar con el Señor, pero un obstáculo llamado incredulidad puede hacer que todo se detenga. Le voy a decir 4 semillas que ya las vimos, pero para que ahora las vea usted más con una lupa más grande. 4 semillas que dan vida a la incredulidad. La incredulidad es el resultado final, pero las actitudes o estas semillas son las que usted va a tener como causa de esta incredulidad, que va a generar la incredulidad. Número 1, el menosprecio. ¿Se acuerda que vimos el menosprecio? No darle el valor que las cosas tienen. Número 2, el humanizar. ¿Qué es humanizar? Que usted le busque una explicación que su cerebro, que su mente pueda darle. No usa la fe, sino que ante algo que Dios ya empezó a hacer, tiene que haber una explicación lógica y humana. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí?
El viernes hicimos una actividad en que la pastora empezó a repartir unas tarjetitas que tenían un versículo bíblico y se empezaron a repartir. La verdad es que solo las empezamos a pasar, no le digo que al azar porque no fue al azar, solo se iban pasando y cada quien se iba pasando, al final todos se quedaron con una. ¿Cuántos recibieron una palabra que pueden decir que era para ustedes? Levanten la mano. Todos. Y entonces alguien puede venir y decir, eso lo tenían planificado. Y le quiero contar que ni lo habíamos planificado. De repente, mire, fuimos a un lugar donde la pastora compró las tarjetitas esas que repartimos el viernes. Y yo las vi y dije, está bien que las compre, ¿verdad? Porque son unas tarjetitas así y lo que realmente le están cobrando a uno es el botecito ese que es metálico, porque está bien. Es de bendición, dije. Y eso fue todo lo que pasó. Estando aquí, el Señor la movió para hacer esa actividad, porque tampoco estaba ni planificada, ni hablada, ni pensada. Y entonces empezó a hacer, y cuando ella se levantó, yo vi lo que traía en la mano, dije, está bien, yo entendí qué iba a pasar. Y entonces ya se realizó la actividad, y creo yo que fue de gran bendición. Pero el ojo humano hubiera venido y dicho, eso ya lo tenían planificado, mira. Vieron quién estaba aquí, ella le dio a fulanito para que llegara allá, las tenían sectorizados y esto así, ellos ya lo tenían listo todo. ¿Se da cuenta cómo el humanizar o explicar con la mente algunas cosas que Dios hace detiene la bendición? Porque entonces cuando la persona se lo explica, dice, no, esto es porque yo le conté al pastor la otra vez que tenía este problema. Esa me la mandaron ya premeditadamente. Así funciona la mente humana, que es contraria al pensamiento de Dios. Entonces cada vez que usted le busca una explicación humana a algo sobrenatural de Dios, para haciendo cosas como estas. ¿Alguna vez ha visto un enfermo sanar? ¿Alguna vez ha escuchado gente que dice, no, eso es mentira? Se ponen de acuerdo, les pagan. Pues hay que tener plata para hacer eso definitivamente, ¿verdad? Para que alguien se pueda inventar una cosa de esas. Entonces imagina, aún la persona podría, por causa de su pensamiento, podría necesitar un milagro si está enfermo. Pero como tiene un pensamiento humano, ni siquiera va a buscar ayuda. No le digo que a la iglesia, ni siquiera va a buscar ayuda de Dios, porque es mentira, porque se lo inventan, engañan a la gente, les pagan, son actores, etcétera, 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 etcétera. ¿Alguno de ustedes, el Señor le ha tocado? ¿Ha sido lleno del Espíritu de Dios? Yo quisiera, si pudiéramos hacer un ejercicio, yo quisiera ver un momento de esos y haberlo podido grabar. O vamos a ministrar en la siguiente media hora y nos vamos a grabar. Y les vamos a pasar el video a personas que no estuvieron aquí y que no creen en el Señor. ¿Qué va a creer que van a decir? Están locos, los drogan, mira, les metieron no sé qué cosa. Pero yo voy a decir, no, algunos ya venían algo drogaditos. Se percata. ¿Cuántos saben que el ser lleno del Espíritu Santo es precioso y es una gran bendición? ¿A cuántos les gustaría ser llenos todos los días y a cada ratito del Señor? Pero si uno tiene ese pensamiento humano, entonces detiene el mover de Dios. Estos hombres, viendo los milagros de Jesús, no creyeron o prefirieron darle una explicación que su mente podía entender a algo que Dios estaba haciendo. Siguiente es la humanización. Vimos el menosprecio, humanización, la familiaridad o la cotidianeidad. Gracias. Ya casi. Y bueno, y el último es el acostumbrarse, el que algo que es constante se le quita la admiración o se le quita el aprecio que se tiene. Pero yo le quiero dar este pensamiento. Donde Dios se mueve, donde Dios empieza a hacer milagros, donde Él empieza a obrar, va a surgir siempre una batalla. Y la batalla
no es solamente es una batalla de fe, sino es una batalla en la cual la incredulidad causada por cualquiera de estas cuatro o las cuatro le empieza a quitar, a obstaculizar, mejor dicho, a que la persona pueda acceder a las cosas de Dios. En tal batalla debe prevalecer la fe en contra de la incredulidad. Le voy a leer Mateo 19:26, dice: Mas Jesús, mirándoles, les dijo: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi amado, yo le digo esto porque el caminar con Dios es un caminar de fe. Y en el camino hay asaltantes llamados incredulidad, que buscan robar o detener la bendición que Dios te ha dado y que quiere que tú alcances. Por lo tanto, hay algunos que sí pudieron empezar, pero no logran seguir el camino para avanzar y desarrollarse por causa de que empieza un proceso que genera incredulidad. El enemigo principal de la fe es la incredulidad, y la fe es la que produce que las cosas de Dios se activen, o mejor dicho, sean activadas en nuestra vida por medio de esta misma fe. Así que esta mañana todos estos puntos que vimos son para aquellos que han iniciado realmente a caminar en el Señor y que han iniciado procesos de fe, procesos en los cuales Dios quiere obrar y Él quiere realizar cosas en tu vida, y que por algún motivo pareciera que se detienen. Y yo comprendo que no todos los procesos son sencillos. Hay procesos personales, procesos en la familia, procesos económicos, procesos de salud, muy distintos. Y no todos son fáciles. Es más, ninguno es fácil. No son iguales, no son fáciles, pero son necesarios para alcanzar lo que Dios tiene planificado para ti. El deseo de Dios es bendecir. Y Él bendice de manera natural y de manera sobrenatural. Él no solamente bendice con darte buena salud, que eso es algo muy importante, sino si en caso tienes un problema de salud, Él puede sanarte también. Él no solo te bendice porque puedas trabajar y que tengas un trabajo. Él quiere bendecirte y que tú seas prosperado y avances y te desarrolles también económicamente. Él puede bendecirte y darte una familia, pero Él puede bendecirte de una mucho mayor manera, dándote una hermosa, unida y amorosa familia. Entonces vemos que son distintas formas de avanzar y que Dios siempre se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Pero en el camino puede haber obstáculos de incredulidad, por el menosprecio, porque es algo que se tiene. Voy a leer la Biblia otra vez. Bueno, ya es hora de orar. Oremos. Mire, le tengo que decir que el pueblo de Israel perdió su oportunidad primera, porque Dios le va a dar una segunda, pero les va a salir bien cara. Perdió su oportunidad primera por estas mismas causas. Y no le estoy diciendo que porque no reconocieron a Jesús, no. Es que esto solo fue la firma al final de todo el contrato que habían ellos mismos redactado en su propia contra. Toda su historia, por momentos bien con el Señor, momentos mal. Bien, mal, bien, mal. Nunca fueron entregados al 100% al Señor. Encontraron obstáculos y se permitieron vivir en aquellos obstáculos. Y cuando vino Jesús, ya eso solo era la confirmación de todo lo que ya se sabía y ya se había vivido. Eso solo fue el último gol al minuto 90. Ya habían perdido, eran 3-0, 4-0, 5-0. Y por si tenían esperanza todavía los del otro equipo, les meten uno al 90. Hasta ahí quedó. Ya Dios les dará otra oportunidad. Pero en medio de todo ello,
más allá de fuimos a ver lo malo para poder ver lo bueno. Yo te quiero invitar para que tú permitas que tu fe avance y que no encuentre límites, porque lo que Dios quiere contigo es bueno, es agradable y es perfecto. Es su voluntad que tú tengas una buena vida, que tú prosperes en todas las cosas, espiritual y materialmente, que tu familia goce de las bendiciones que Dios tiene para ellos, y que no solamente tu familia, sino tus nietos, tus bisnietos y tus generaciones sean bendecidas por causa de tus decisiones de hoy. Hoy, con las buenas decisiones de fe que tomas, de creer en lo que Dios hace, estás bendiciendo a todos los tuyos. Aunque hoy quizá tengas un hijo, aunque no tengas hijos hoy aún, ya hay mucha bendición realizándose o permitiendo que corra hacia el futuro. Por eso debes apreciar, debes ver las cosas de manera espiritual y no de manera humana. Tengo que decirte que las cosas espirituales o vistas con los ojos espirituales tienen sentido. No es que de repente uno se vuelve loco y cree cualquier cosa que mira. No. Es que las cosas de Dios tienen sentido en lo espiritual y en lo terrenal. Así que no hay manera de perderse. Honra a aquellos que amas, honra a aquellos que tienes cerca, y brinda constante admiración para todas las cosas que Dios hace. Todas las bendiciones que Dios te da en tu vida, no solo las aprecies, admíralas. Párate delante de tu familia cuando no te estén viendo, ¿verdad? Y admira lo que Dios ha hecho. Si tienes un hogar, no importa si está muy lleno, muy vacía, con cosas llenas de valor o con poco, pero aprecia aquello que ya tienes. Aprecia lo que hoy tienes. Si hoy Dios te está hablando, aprécialo. Si Dios hoy te está dando de su espíritu, aprécialo. No nos pase como estos hombres. Otra vez. Hay que cantar otra vez. Hay que ir a la iglesia otra vez. Mis amados, si usted no sabía, estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo que nosotros damos por llamar, o mejor dicho, lo que la Escritura llama como tiempos finales, pues cada día, pues nosotros vivimos en esos tiempos. Y ese tiempo cada día se apresura más hacia su cumplimiento. Las cosas en el mundo no están bien. Los países sí están en guerra. Y aunque todo el tiempo han estado en guerra, si no es A, es B, es C y es D. El problema de este tiempo es que las armas que tenemos ahora sí son para terminar con miles y cientos de miles de personas en un solo instante. Entonces el problema es grave, porque más allá de la Segunda, la Primera Guerra Mundial, que fueron guerras mucho más masivas en cuanto a personas, pero menos destructivas en cuanto al poder del armamento. Allá tenían que mandar a 200,000 alemanes para ir a agarrarse con 500,000 rusos. Ahora no. Ahora mandan 10, 20, 30 misiles que hacen mucho mejor trabajo que los 500,000 rusos en un solo instante. Y pues mucha gente puede llegar a morir. Damos gracias a Dios que eso está un poco lejos, pero no está tan lejos como para que no nos afecte. Y sabemos que la Escritura nos dice que hacia el final de los tiempos todas estas cosas van a suceder. Y yo no les sé decir si este es el final de los tiempos, ya, el final del final del final de los tiempos, ¿verdad? Porque esas cosas solo Dios las sabe. Pero sí sabemos que hay esas guerras, rumores de guerras,
nación levantándose contra nación. Y eso nos habla de principio de dolores. Esto que usted está viendo solo es el principio de todo lo demás que va a venir. Apreciemos lo que hoy tenemos. Quizá a nosotros nos tome mucho tiempo estar aquí. Quizá no lo sabemos. Pero mientras usted esté aquí, aprecie todo lo que el Señor sí le ha dado. Mire, quizá nosotros vamos a morir de viejitos. Y algunos bien viejitos. Y él decía, sí, el siglo pasado, en el 2025. Así dijo el pastor. Sí, nosotros nuestra expectativa de vida sube por nuestros avances tecnológicos. Quizá usted llegue a 80, 90, 100, 100 y algo, 110, 120. No se sabe. Quizá no tengamos ese tiempo. No lo sabemos. Pero mientras estemos aquí en la tierra y mientras el Señor nos lleve su presencia, sea por el paso del tiempo, porque ya era tiempo que nos fuéramos, aprecie todo lo que tiene. Dele gracias a Dios porque usted tiene un lugar donde buscar al Señor. Dele gracias a Dios porque usted puede levantar sus manos y adorar con libertad. En algún tiempo eso va a ser prohibido y si usted llega a hacer eso lo van a matar. Dele gracias a Dios porque sus hijos están creciendo en un ambiente diferente. Dele gracias a Dios porque su familia puede estar con usted. Dele gracias a Dios porque sea mucho, poco, sencilla o elaborada su comida, hay comida en su mesa. Y si no hubiera comida en su mesa, dele gracias a Dios porque ya le hacía falta un ayuno. Aprecie, porque le voy a decir que el apreciar las cosas de Dios hace que las mismas se multipliquen. Cada vez que usted se levanta y dice, Señor, gracias por este día. No sé cuántos días voy a estar aquí, muchos, pocos, no importa, pero yo te agradezco este que hoy tengo. Gracias, Señor. Cada vez que usted tiene un plato de comida frente a su mesa, frente a usted en su mesa, dele gracias al Señor. Cada vez que sus niños están molestando y usted ya no los quiere ni ver, dele gracias al Señor porque los tiene. Dele gracias a Dios porque tiene quien lo moleste en la noche y le quite la cobija. Dele gracias a Dios porque lo patean por las mañanas. Mire, no sabe lo triste que es despertarse uno solo, pudiendo tener. Dele gracias a Dios por lo mucho que Él nos ha bendecido. Y cuando uno aprecia lo que Dios ha hecho, los milagros continúan. Cuando uno no aprecia, los milagros se paran. Pero cuando uno aprecia, cuando uno estima, cuando uno honra, cuando uno agradece, los milagros continúan. Y cada vez que usted hace eso, los milagros van a seguir en su vida porque lo puede apreciar, lo puede valorar. Y usted da un claro mensaje al cielo diciendo, Señor, todo lo que tú me das es importante. Yo estoy contigo en las buenas, estoy contigo en las malas. Si es que hay algunas malas con el Señor, estoy en el día bueno contigo, en el día difícil contigo, estoy en lo mucho contigo. Y si algún día tengo poco, voy a estar contigo también, Señor. Esos mensajes generan bendición, mi amado. Esos mensajes son escuchados más allá de sus palabras porque son fáciles de decir y nosotros somos bien sencillos para comprometernos, pero malos para cumplir. Pero más allá de las palabras, el corazón es escuchado por el Señor. Y Él, aunque uno le mienta, Él sabe lo que hay en el corazón. Y aunque uno no pueda decir las palabras correctas, Él sabe lo que hay en el corazón. Y Él comprende y Él bendice, porque su deseo en su corazón por amor a ti es bendecirte en todas las cosas. Esta mañana tú puedes salir aquí sabiendo que vas a ser bendecido mayormente. Si tú agradeces, si tú aprecias, si tú permites que Dios siga haciendo. ¿Qué le costaba a aquellos hombres decir, ala, mira, este era aquel pelado, el que vivía en la esquina? ¡Wow! ¡Qué bueno que pasó esto! Al fin hay alguien, porque ese era un barrio rojo, ¿no sabía usted? Nazaret era un lugar caliente. No crea que vivían allá en Punta Pacífica. Era un barrio caliente. ¿Por qué estos no vinieron y dijeron, qué bueno que al fin salió algo bueno de aquí?
ven, hemos encontrado el Mesías, te lo voy a presentar. ¿Y de dónde salió?, dijo Natanael. De Nazaret. ¡Ja! Y qué bueno puede salir de ahí, dice. Nazaret era un lugar rojo, una zona roja. Y en lugar de decir, qué bueno que aunque sea uno bueno salga de aquí, dijeron, nah, ¿de dónde tiene esto, estas cosas? Aprecie lo que se tiene. Porque hoy sí se lo voy a decir con todo respeto. Ni tú ni yo tenemos derecho que reclamarle al Señor. No, mi amado. Dios podría olvidarse de ti y lo haría justamente porque somos pecadores, estamos alejados de Él, si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de Jesucristo, hoy somos de la familia de Dios. Hoy espiritualmente caminamos bonito, con estilo, espiritualmente hablando. Hoy usted puede levantar la mirada y decir, es cierto, yo pequé, pero el Señor me perdonó. Es cierto, antes era una persona mala, pero ahora soy justificado por la sangre de Cristo. Antes andaba en caminos de oscuridad, ahora soy luz de esta tierra. Y usted vivir aquella bendición y agradecerle al Señor. Y agradecerle al Señor, gracias porque me sacaste. Gracias porque me salvaste. Gracias porque hoy en algo puedo ayudar a alguien. Y con mi poco conocimiento, más de alguna palabrita le suelto. Más de alguna oracioncita le puedo hacer. Pero si tú estás conmigo, eso va a ser de impacto y de bendición. Así que, mi amado, yo le quiero invitar que esta mañana usted pueda abrir su corazón para apreciar todo lo que Dios ha hecho, para honrarle y agradecerle por aquello que está teniendo, porque de esa manera usted se está garantizando que esa bendición que hoy goza va a seguir fluyendo y va a seguir siendo aumentada para usted y para los suyos. Y aunque los días fueran malos, Dios te va a cuidar, te va a guardar y te va a hacer avanzar. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos o póngase de pie por un instante y cierra sus ojos? Dele gracias al Señor porque le ha hecho cosas buenas, cosas inmerecidas, cosas que no hiciste nada para ganar. Por el contrario, hoy gozas de una familia la cual quizá pudiste haber destruido. Hoy gozas de bendiciones que quizá no deberías tener, pero por causa del Señor hoy las tienes, las gozas, y te invito a que las aprecies de todo corazón. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces. Muchas gracias porque tus bendiciones son incontables. Tus bendiciones no se pueden medir, Señor. Y aunque hoy quisiéramos agradecerte por todo lo que tú has hecho, no tendríamos ni la memoria ni el tiempo para poderte agradecer por todo. Así que te pedimos que puedas recibir nuestro agradecimiento de manera general y en algunos casos específica por lo que sí tenemos. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar en esta tierra. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de ser llamados hijos tuyos, de estar contigo, del recibir de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo, porque los cielos están abiertos sobre nosotros, porque constantemente no solamente nos hablas, sino nos amas, nos bendices, nos guardas y nos guías. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque aunque hay cosas que anhela nuestro corazón alcanzar, te agradecemos por lo que tú ya estás haciendo. Muchas gracias, Señor. Hoy apreciamos por cada persona que tú has puesto a nuestro lado. Hoy valoramos a estas personas y proponemos en nuestro corazón amarles y honrarles de la mejor manera, agradeciéndote a ti primeramente y viviendo de una manera adecuada
para con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias porque tengo uno. Gracias porque es una oportunidad para que yo pueda seguir avanzando, para que provea a mi familia, para que provea a los míos. Gracias, Señor, por lo que tengo. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias.